Buen día, Enrique. Buen día a todos, a todas. Ya está Bambina. ¿Ya estamos? Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo aquí en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz. Hoy el tema es la realidad y desafíos para el sindicalismo y el movimiento social y la política en América Latina y el Caribe. Eh, El profesor, el licenciado en Ciencias Políticas, Leonardo Batalla, es quien nos va a acompañar y nos va a conversar sobre este tema. Como siempre, vamos caminando con varias instituciones, organizaciones como la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas, el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FICIP, y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos. Nos hemos propuesto como objetivos para este encuentro, analizar desde el pensamiento crítico la vigencia de los modelos tradicionales de organización del movimiento sindical y social e identificar su verdadera incidencia en la política nacional. También fortalecer redes con espacios sociales sindicales que promueven desde el pensamiento crítico aportes al estudio de las principales problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras. También abonar a los debates actuales en el marco de las luchas universitarias, dado las políticas no solo de desfinanciamiento, sino también de desprestigio hacia las mismas. Debatir el papel de los sindicatos en la actual coyuntura y en lo posible proyectar desde lo colectivo convergencias propositivas. Este ciclo lo hemos organizado en 3 momentos. El primero comienza hoy, el segundo es el próximo martes, también de manera virtual por la plataforma Zoom, y el tercer encuentro será presencial el 17 de diciembre en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicos y Sociales, que pertenece a la Universidad Nacional de San Luis. Bueno, le damos la bienvenida a Leonardo Batalla. Muchas gracias por acompañarnos y dejo al profesor Julio Gambina para que lo presente. Bueno, muchas gracias, Bambina. Un gusto enorme compartir con todos, con todas, con todes este encuentro, este seminario, este debate. O sea que bienvenidos a nuestra discusión y especialmente a Leonardo Batalla. Bueno, lo presentó Bambina como licenciado en ciencia política, pero además de eso, Leonardo fue activo dirigente de AEBU, la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, y en función de esa labor sindical tuvo una importante participación en las relaciones internacionales del PIT-CNT, en términos sencillos, la Central Única de Trabajadores del Uruguay, y como tal ha protagonizado giras, reuniones, seminarios, actividades muy diversas en América Latina y el Caribe, en el mundo. De hecho, es uno de los organizadores originarios del encuentro sindical Nuestra América,
actuó muy activamente en el comité coordinador del ESNA y ahí me quiero acoplar, desarrollado una actividad conjunta de formación, actividades que se han desarrollado en Nicaragua, en Paraguay, en Cuba, en distintas regiones de América Latina y el Caribe. Con lo cual vamos a tener un compañero, y quiero expresarlo así, además de un profesional, un estudioso de los temas de la región y del mundo, del movimiento obrero, un activo militante, un protagonista. Por lo tanto, no solo se trata de alguien que piensa los temas de los que va a exponer, sino que es un activo protagonista de los problemas y los desafíos que están planteados para la discusión. Una sola aclaración más es que la tercera clase, como dijo Bambina, va a ser presencial en Villa Mercedes, pero también vamos a habilitar lo virtual para aquellas compañeras y compañeros que hoy están acá y que no son de San Luis, que no van a poder estar presencialmente, puedan seguir esa tercera mesa a la que vamos a acompañar junto con Leonardo, dirigentes sindicales, sociales del territorio, para una discusión un poquito más amplia. Así que bueno, es un gustazo enorme tenerlo a Leonardo Batalla con nosotros y bueno, con una cantidad importante, 28 participantes en sala, le damos a Leo para que empiece. Recordamos que vamos a ser muy puntuales, vamos hasta las 10:30. La idea es que puedan usar el chat para hacer preguntas. Nosotros vamos a ir ayudándolo a Leonardo si hay alguna pregunta en el chat o algún comentario. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, eh, potenciar el debate, levantar la manito según está establecido en la plataforma y con gusto habilitamos la participación. Así que dicho todo esto, Leonardo, encendé el micrófono y todo tuyo. Bien, bueno, buenos días a todas, a todos y todes. Para mí es un placer compartir con ustedes esa presentación de Julio un poco no tan merecida, pero bueno, eso no quedó linda. Este, y agradecerle a Bambina también por la presentación y a la universidad por darnos esta posibilidad. Esto va a ser un poco, o la idea que tenemos es un poco que se transforme en un diálogo, ¿no? En un debate, porque creo que es lo que nos falta. En parte, hoy hay una carencia importante de debate político en nuestra América Latina. En ese sentido, para mí es importante compartir con ustedes algunas puntualizaciones que van a ser simplemente disparadores y que está abierta al debate, a la interrupción, a la charla, y que la principal idea de todo esto es que al final del proceso terminemos con algunas preguntas para seguir intercambiando con los actores que tenemos cercanos, ¿no? O sea, que no quede en algo que me cuestiono en unas jornadas de 4 horas y media, sino que lo llevo y lo traslado a mi lugar de acción política. Yo te pido, Julio, yo tengo una pequeña presentación ahí, si puedo compartir acá, directo nomás. Ok, dame un segundo. ¿Mm? Mm, A ver, un minutito que te pongo como... Ah, está, perfecto. Ahí está, ahí va. Voy a acá esto. Bien, bueno, esta es la presentación. Yo me gusta iniciar algo con un par
de frases que nos va a permitir centrar un poco el por dónde ir, ¿no? Bueno, Carlos Marx decía que hasta hoy toda la historia de la sociedad ha sido una constante sucesión de antagonismos de clases que revisten diversas modalidades según las épocas. Eso creo que todos lo tenemos presente. Pero después hay una frase o unas palabras que dice Owen Jones que me parece que es interesante para el momento y para la época. Él señala en un libro que la izquierda continúa defendiendo a los grupos más marginados de la sociedad, como es su deber, por otra parte, pero demasiado a menudo lo ha hecho en busca de algo con que reemplazar a la clase trabajadora. Y yo creo que es un elemento importante para profundizar en el debate, en el sentido de que permanentemente, como no podemos resolver algunos problemas que se nos dan en la vida cotidiana, buscamos más problemas para sumarle a los que ya tenemos. Y entramos a buscar elementos que nos permitan seguir trabajando con determinados actores de la sociedad. Y a veces nos olvidamos de un actor fundamental que es la clase trabajadora. Y en ese sentido, uno de los principales problemas que tenemos como clase trabajadora es la organización. Porque hay distintas características que ya nos demuestran que las organizaciones clásicas tienen algunos problemas para atender la diversidad organizacional del mundo del trabajo al día de hoy. Entonces, yo traje algunos datos para entender en parte la situación en la que estamos, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una gráfica que muestra la tasa de sindicalización del continente americano, digamos, excluyendo Sudamérica. Y ahí ven que Canadá y Argentina están en los niveles más altos, pero después tenemos países con muy baja tasa de sindicalización, o sea que las organizaciones sindicales tradicionales tienen poca influencia en el mundo del trabajo, en cómo y en la representación de las y los trabajadores que venden su fuerza de trabajo en forma cotidiana. Acá se ve claramente Guatemala, Nicaragua, que tienen niveles bajos, México también, o sea, son niveles bastante, o sea, están en rangos mínimos como para poder tener una influencia importante en la organización de las y los trabajadores. Cuando pasamos a Sudamérica, que ahí es donde tenemos algunos datos más completos, vemos que Uruguay es el país que tiene mayor tasa de sindicalización, eh, que andan alrededor del 30%. Esta tasa de sindicalización creció mucho del año 2005 en adelante, fue una tasa que había caído en forma estrepitosa en la década de los 90, con el avance del neoliberalismo, pero que después tuvo un fuerte crecimiento con la llegada del Frente Amplio al gobierno. Y Argentina más o menos tiene una tasa de sindicalización ahí sostenida, pero por otras particularidades, ¿no? Y después tenemos algunas situaciones en determinados países que muestran que la tasa de sindicalización es baja, pero esa está asociada también a la diversidad de organizaciones sindicales que existen. Y acá no sé si se puede trazar una causalidad, pero Uruguay, de todos los países que están en esta lista, es el único que tiene una central única y es el que muestra una mayor tasa de sindicalización en el continente sudamericano. Si bien Bolivia también tiene a la COP como organización sindical central, tiene particularidades de su conformación de la sociedad que no entran en las mismas características que Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros miramos la cantidad de organizaciones sindicales que hay
por ejemplo, afiliadas a las coordinadoras centrales del Cono Sur. Por ejemplo, Argentina está la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, la CGT, que a veces tiene un par de orientaciones. Recuerdo que en un momento era la CGT Brasil y la CGT Azopardo, y tenían también un peso muy importante de los dirigentes que estaban al frente de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Ahí tenemos tres centrales, por ejemplo, en Bolivia sí, la COP, pero tiene una cantidad de organizaciones de pueblos originarios que también realizan, eh, tiene una organización que tienen trabajadores y trabajadoras inmersas. Recordemos que la COP, el principal peso que tiene es de la Federación Minera. Después vamos a Brasil y ahí tenemos la CUT, la CGTB, la Forza, la UGT, la CTB. Tenemos una cantidad de organizaciones sindicales que depende el gobierno, presentan algunas dificultades en su organización. Recordemos que cuando Bolsonaro fue el presidente de Brasil, una de las principales medidas que tocó fue eliminar el impuesto sindical y eso atentó contra la organización sindical, no solo de las centrales, también de federaciones, confederaciones y sindicatos de base. Después tenemos en Paraguay, por ejemplo, con un nivel muy bajo de sindicalización, la CNT, la CUT, la CUT auténtica está también, la Central Sindical de Trabajadores de Paraguay. Eh, Después en Chile está la CAT, la CUT también. Entonces, Venezuela hay afiliadas a la Coordinadora Centrales Sindicales del Cono Sur, hay cuatro organizaciones, la Central Bolivariana, la CTB, la UTB y la Asociación Sindical Independiente, y Uruguay es como una excepción, digamos, en todo esta cantidad importante de organizaciones sindicales, solo del Cono Sur, ¿no? Estamos hablando de la punta inferior de América del Sur, y tenemos toda esa cantidad de organizaciones sindicales que representan a, eh, en promedio debe de andar cerca del 20% de los trabajadores en toda la región. Me pareció importante mostrar la cantidad de organizaciones sindicales porque a veces uno no tiene una percepción de la atomización que hay, porque si bajamos esto después a federaciones, confederaciones, organizaciones sindicales que tienen por rama de actividad o por empresa, a veces llegamos a lugares donde hay 20 sindicatos en una misma empresa con requisitos mínimos, como en Chile, de 5 trabajadores para formar una organización sindical. Será para más adelante discutir la importancia de la estrategia, ¿no?, para dividir a la clase trabajadora y atomizarla en el marco de la lucha de clases. Entonces, acá me parece que también hay un elemento importante, ¿no? Que es por qué las organizaciones sindicales tienen muchas carencias para representar a más trabajadores y poder seguir potenciándose como organización representativa. Y ahí vamos a un elemento fundamental que la OIT señala, que la tasa de informalidad promedio en los mercados laborales de la región se situó en un 48% a mediados del 2023. Sin embargo, en algunos países superó el 70%. Esto quiere decir que hay una cantidad de trabajadoras y trabajadores que están por fuera del alcance que tienen hoy las organizaciones sindicales clásicas, digamos, y que, esto lo digo y me hago cargo, hay poca estrategia de captación de esta masa importante de clase trabajadora no organizada. Y en esa poca estrategia, muchas veces lo que pasa es que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, apostamos a defender lo que tenemos y vamos a una lucha por salario y condiciones de trabajo. Porque en esencia terminamos defendiendo lo que representamos y tenemos
una mirada un poco corta en el sentido de la cantidad importante de trabajadoras y trabajadores que están por fuera de las organizaciones sindicales clásicas. Ni hablemos de un elemento que es para otro debate, que capaz que estaría bueno incorporarlo al finalizar esta parte, que tiene que ver con eh, el emprendedurismo y con esa nueva forma de evitar la relación de dependencia formal y meterse de lleno en una relación de dependencia con el mercado puro y duro. Y ahí hay otro fenómeno en el cual uno mira una cantidad importante de trabajos que sube mismo la OIT, donde se potencia ese tipo de vínculo laboral, de emprendimiento puramente individual, que, que aparentemente evita tener un patrón, pero quedan librados a los avatares del mercado. Entonces, siguiendo con el tema del trabajo informal, acá hay algunos datos del año 2023 recabados por la OIT. Ahí tenemos que en México el 53% del trabajo es informal, en Perú el 73%, en Bolivia el 80%, en Brasil el 37%, en Argentina el 47% y creo que ahora habrá empeorado, en Chile el 25%, y esto muestra que América Latina tiene un promedio cerca al 40%, pero como decíamos anteriormente, hay lugares donde la informalidad es extremadamente alta y eso evidentemente atenta contra la organización sindical. Por lo pronto, una de las principales medidas que deberían de trabajar las organizaciones sindicales es cómo lograr que esa cantidad de trabajadoras y trabajadores puedan tener un vínculo con las organizaciones sindicales, pero para eso las organizaciones sindicales necesitan modificar un poco sus estructuras, su organización y trabajar fuertemente en políticas de captación o de afiliación y buscar cuál sería la manera de la representatividad de esos sectores que hoy están en el marco de la economía informal. Hay otro elemento que me parece interesante, que es para incorporar en el debate. Yo voy a leer para que no tengan que leerlo ustedes, pero la CEPAL introduce que el territorio es uno de los elementos clave al definir las desigualdades que enfrentan las personas en su acceso a empleos de calidad. Así, el lugar donde las personas residen o trabajan inciden directamente en sus opciones de hallar un empleo formal, profundizando desigualdades que se ven afectadas por las otras dimensiones estructurantes de la desigualdad social. Acá lo que decimos es que depende de dónde vivimos, vamos a tener más o menos suerte para conseguir un trabajo formal. Por lo pronto, eso también va a direccionar o a aclarecer que el gran peso de las organizaciones sindicales se da en los lugares donde existe la posibilidad de un trabajo formal para las y los trabajadores. Y donde no existe, va a haber más trabajo informal y por lo pronto las organizaciones sindicales, las organizaciones de clase van a estar alejadas de esa cantidad importante de trabajadoras y trabajadores. Después, un elemento que es importante incorporar es que las mujeres tienen mayor riesgo de ser informales, los jóvenes tienen mayor probabilidad de estar en trabajos informales, tener un menor nivel educativo aumenta la probabilidad de estar en la informalidad laboral. Los sectores de actividad económica en los que hay mayor probabilidad de trabajar de manera informal son, según la CEPA en América Latina, donde hay diferencias territoriales, ¿no? Y ahí hay un tema de cómo se hizo la construcción metodológica y también de las dificultades que tienen los trabajadores por cuenta propia. Y hay un mapita acá interesante de Argentina, que fue un país que tomé solo como ejemplo, y donde ven que
están concentrados digamos, la informalidad, principalmente en el norte del país, y tenemos después en algunos lugares específicos más trabajo informal. Evidentemente, donde en la zona sur debe ser por territorios menos poblados que hay menos captación. Y todo esto tira una línea de conexión entre organización sindical, informalidad, territorialidad, nuevas maneras de buscar métodos y formas de organizar a las y los trabajadores, y eso nos lleva a- a tener que realizarnos en forma colectiva algunas preguntas y tratar de debatir conjuntamente qué es la idea de este, de esta instancia. O sea, la idea no es quedarse con algunos datos y no profundizar en la discusión. Y me parece que ahí yo simplemente tiro algunas preguntas que serían bueno poder profundizarlas entre todos. Y bueno, una ¿es posible atender la informalidad con las estructuras sindicales tradicionales? Lo otro es cómo atender esas necesidades del nuevo mundo del trabajo. Y cómo enfocamos que la principal batalla cultural hoy es entre lo individual y lo colectivo. Y esto último tiene mucho que ver con lo de emprender, ¿no? Con lo de verse, de transformarse en empresario y alejarse del sentido de pertenencia a la clase trabajadora. Y ahí hay una batalla cultural muy grande. Hay algunos experimentos que se han hecho, principalmente hay un documental muy interesante en el cual quien habla es Owen John principalmente, donde se inicia en un programa español, una serie que se llama Salvados, donde se inicia preguntándole a los estudiantes de la universidad quiénes se consideraban de clase media, y prácticamente todos levantaron la mano, todas y todos levantaron la mano. Y después cuando se empieza a analizar en profundidad qué es, y simplemente es una sensación, una percepción, o el querer estar, o el querer no pertenecer a a la clase trabajadora, y entonces estamos en un nivel superior si pertenecemos a la clase media. Está muy interesante y se puede ver cómo ahí hay un fuerte trabajo en la batalla cultural que comenzó en Inglaterra con la llegada de Margaret Thatcher al poder. Yo quería tirar esto, no sé si está Julio por ahí, para, para empezar a intercambiar, para buscar vuestras opiniones, y podemos ir para atrás, para adelante, mirar con más detenimiento alguna placa si les interesa, aunque no tiene información sustantiva, sino que tiene grandes líneas, y bueno, y yo dejarla por acá y empezar a intercambiar con ustedes para ver si podemos buscar algunas preguntas nuevas, porque respuestas va a ser bastante complejo, pero también me interesa, como sé que hay compañeras y compañeros de distintos países, cómo ven la situación en cada uno de esos lugares, en relatos cortos y vinculados al tema. Julio, Bueno, muchas gracias, Leonardo. Interesante tu introducción. Yo lo que diría es, saquemos la presentación, si después hay que volver sobre alguno de los temas, volvemos a la presentación y así nos vemos las caras todos, todas. Traten de prender las cámaras, se han incorporado más compañeras, compañeros, llegamos a contar 37. Vi que hay representaciones diversas de República Dominicana, de México, de Nicaragua,
seguramente me estoy olvidando algún país, más varios de Argentina. Y son preguntas muy pertinentes las que hace Leonardo y sería bueno intentar responderlas o repreguntar por parte de quienes están en la sala. El tema de la informalidad en el lenguaje de la OIT, yo a veces lo remito como una tendencia a la irregularidad en el empleo, que no es lo mismo, porque la irregularidad tiene que ver con una tendencia de la ofensiva del capital a no registrar a los trabajadores, a las trabajadoras en relación de dependencia. Y por lo tanto hay una pérdida de derechos laborales, de seguridad social, y por eso me parece que un tema interesante para conversar es este tema de la informalidad. Y claro, la pregunta que hace Leonardo es más que pertinente. Bueno, ¿cómo están preparadas las organizaciones sindicales tradicionales para contener, incorporar y luchar a esos trabajadores, trabajadoras informales o en situación irregular? Yo ahí agrego un tema para complicar la problemática, para profundizar la discusión, es que muchas veces se está percibiendo en la sociedad contemporánea que los trabajadores formales o regulares con derechos de seguridad social son considerados privilegiados por quienes no tienen esos derechos. Y quizás un poco influenciado por la situación de la Argentina, bueno, algunos los consideran casta, parte de la casta que tiene privilegios y por lo tanto se genera una contradicción entre esos trabajadores informales o en situación irregular que no tienen acceso a derechos y eso complica la lucha reivindicativa porque generalmente las organizaciones sindicales tradicionales defienden derechos que muchísimos trabajadores y trabajadoras no tienen. Por eso el dato que Leonardo pone de la OIT de 48% de informalidad en la región, que en algunos casos llega al 70%, es un tema trascendental. Pero bueno, yo estaba haciendo estos comentarios para que alguno se anotara, quisiera participar, preguntar, repreguntar. Pero bueno, vamos a leer mientras, ya te doy Enrique, que hay una manito levantada. Voy a leer lo que John pone acá en el chat, que puede leerlo cualquiera, pero por ahí no siempre estamos acostumbrados a leer mientras protagonizamos. John dice, en cuanto a la creencia del emprendedurismo y la percepción de creer en la independencia laboral, en realidad lo que sucede en muchos casos, en mi opinión, es un extremo de la informalidad en las relaciones laborales. Por ejemplo, una persona que revende un producto de una empresa en la calle o en un comercio, sobre todo si este último espacio físico es alquilado o rentado, es solamente un empleado más que se dedica a las ventas, pero que no está formalizado por esa empresa. Le hicieron creer a algunas personas que esa independencia, entre comillas, era algo positivo cuando en realidad está más relacionada a la pérdida de derechos y estabilidad en las relaciones de trabajo. Elorza, encendé tu micrófono y adelante. Bueno, muy interesante, Leonardo. Muchísimas gracias por tu intervención. Eh, Dos comentarios que lo dejo para que en su momento vos lo articules como consideres pertinente. Decirte que la verdad que esta presentación y tu intervención
nos viene muy bien para un curso que nosotros tenemos en la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, que aborda el tema de territorio, desarrollo tecnológico y reproducción social. Así que bueno, tendremos en cuenta. No, dos inquietudes para ver cómo vos lo piensas. Ahí mencionás la CEPAL, la cuestión, el vínculo, ¿no? De la cuestión de la desigualdad con la característica del territorio, la informalidad y la desigualdad. Y bueno, aludiendo un poco al mapa que vos ponías y a la experiencia que vos tienes, a ver si podrías como avanzar un poquito más, ¿no? Sobre la cuestión de la desigualdad territorial que impacta, ¿no? En la informalidad, algunas especificidades, ¿no? Dentro de la diversidad que hay. Y lo otro es que muy bien refieres a una de las preguntas, ¿no? De la batalla cultural, lo individual a lo colectivo. Un tema recurrente siempre son las revoluciones tecnológicas, ¿no? Que estadísticamente nos dejan la información concreta, objetiva, de que cada una de ellas o cada uno de esos momentos pico deja un número de desocupados, por decir así, o de marginados muy, bueno, inmensos, ¿no? Y entonces esto uno lo puede asociar con estas ideas luego de el sálvese individual, emprendedurismo y demás. Bueno, desde el punto de vista sindical, de la experiencia, ¿cómo se ve esto, no? O sea, ¿qué, qué reflexiones podés hacer? Porque es un tema recurrente y hoy también lo tenemos. Así que bueno, de mi parte, estos dos comentarios. Gracias. Bueno, muy bien, Enrique. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo en todo caso agregaría otra pregunta para Leonardo, así le doy la palabra a él, que tiene que ver con la segunda cuestión, de las nuevas modalidades del mundo del trabajo, que él colocó como interrogante. Si tenés comentarios, Leonardo, de cómo se ha abordado en concreto este tema en distintos países, si hay alguna experiencia de sindicalización de trabajadores, trabajadoras que revisten estas nuevas modalidades, o incluso cómo impactan, por ejemplo, el tema del trabajo remoto, el trabajo a distancia, en las propias organizaciones sindicales tradicionales. ¿Qué piensan al respecto tanto los trabajadores y las trabajadoras, si están satisfechos o no con el trabajo remoto? ¿Y qué piensan las organizaciones sindicales sobre el trabajo reivindicativo de organización sindical al respecto? Y aquí Marita Salas pregunta si Argentina ha mantenido el porcentaje de sindicalización. Así que si no hay más preguntas, te habilitaría Leo. Y acá dice... buenos días a los participantes, quien se identifica como el teléfono Galaxy, a los participantes de la reunión. Dentro de las nuevas modalidades está el trabajo en casa, claro, el trabajo remoto al que refería yo recién. Si Galaxy puede poner el nombre y de qué ciudad es, de dónde. Humberto Rojas, Humberto, bienvenido desde Venezuela. Qué gusto, te identificaba con el nombre de tu teléfono. Así que bueno, un placer tenerte con nosotros. Bueno, Leo, ahí hay varias preguntas, varios temas lanzados. Si querés hacer Bien, alguna reflexión, yo si veo manos levantadas o comentarios en el chat, te los traslado adecuadamente. Así que te escuchamos. bien, gracias, gracias Julio y gracias a los compañeros. Gracias Enrique también por sus palabras. A ver, yo primero creo que lo que acota John en el chat es adecuado, es así, y ahí está muy conectado a lo cultural, ¿no? El creer, en realidad nosotros acá simplificamos eso, es decir,
sí, ahora pasaste de empleado a empresario, ¿no? Empresario sin capitales, una cosa rara, pero es una sensación, una percepción. Entonces ahí me parece que es acotado lo que él plantea. Yo creo, después Enrique planteaba algo sobre la desigualdad territorial, ¿no? Yo creo que eso está muy también vinculado a cómo se ha dado durante años algunos emprendimientos productivos que llegan a su fin, quedan muchas veces pueblos fantasmas o poblaciones fantasmas en grandes territorios donde el acceso a la educación no está al alcance de la mano. Entonces, eso está asociado también a la poca capacitación y también tiene mucho que ver con la migración interna. No voy a hablar de las migraciones hacia otros países, ¿no? Pero la migración importante que se da hacia las grandes capitales sin ningún tipo de control, y eso lo que hace es concentrar el empleo de calidad en determinados lugares o espacios territoriales y dejar otro tipo de empleo de menor calidad y con menos requisitos del punto de vista del conocimiento en espacios territoriales más grandes y alejados de de los grandes centros de concentración de población. Y ese es un tema extremadamente interesante y que ahí el Estado tiene una responsabilidad que no puede dejar de lado, ¿no? O sea, a ver, ¿qué nos pasa? Voy a hablar concretamente de una situación que se da aquí en Uruguay. Una ciudad del interior del país que tenía un emprendimiento productivo que por determinadas razones cerró, porque dejó de explotar el bien que explotaba o porque los dueños, entre comillas, se fundieron y abandonaron el emprendimiento, queda librado a el patronazgo y el clientelismo de algunos gobernantes en espacios territoriales definidos y donde la única forma de tener trabajo es tener un vínculo directo con el poder político. ¿Ah? Y, y eso es también limitante del crecimiento y también el político, o sea, el representante del gobierno en esos territorios, no tiene ningún interés en que esa situación cambie, porque esa situación es la que le da la posibilidad de mantenerse en el poder. Parece un poco, esto es más de ciencias políticas, pero siempre se dice en la ciencia política que en las circunscripciones chicas el político tiene un elemento fundamental que es el conocimiento en ese territorio para poder seguir estando o poder seguir ocupando el lugar de poder para el cual fue electo. En esos territorios tiene mucho peso ese tipo de situaciones. Ni hablemos de otras que se dan en países más grandes como en Argentina y en Brasil, donde funciona una mafia casi en determinados territorios que impiden que se desarrollen las personas integralmente y que se agudiza la desigualdad en determinados espacios. En América Latina hay algunos trabajos sobre ese tema, yo después puedo traer, yo encontré uno ahí muy interesante, que tiene estudios y hace comparación de casos de 4 países, creo que son Perú, Brasil, Argentina, Chile, si no recuerdo mal, y que ahí muestra claramente que las características son similares en todos los países, ¿no? Territorios más alejados de los centros de concentración urbanos es donde existe mayor desigualdad y donde existe mayor informalidad o irregularidad laboral. Y ahí también existen menores métodos o formas de control por parte del Estado y eso habilita el no control y por lo pronto el no cumplimiento de algunas normas básicas que en territorios o en ciudades se llevan adelante.
ni se respetan salarios mínimos, ni se respetan horarios, y no se respetan una cantidad de cosas que están instituidas por la ley. O sea, la institucionalidad está alejada de esa cantidad importante de pobladores que están o que ocupan territorios alejados. Eso por un lado. Después, yo creo que hay un tema importante con la revolución tecnológica y con la modernización. Eh, no pensemos en la modernización que teníamos, que veíamos cuando en el Uruguay se habla de la época de la modernización, el día que pusieron alambrados para que las ovejas no se les escaparan a los dueños del ganado, ¿no? Pero pensemos en lo que está pasando ahora. Y, permiso. Y evidentemente yo creo que las organizaciones sindicales no atendemos en profundidad esa realidad. Nosotros, en algunos países hay alguna reglamentación sobre, por ejemplo, el trabajo remoto. El problema es que si no hay interacción social, si no hay un espacio físico donde los trabajadores y trabajadoras puedan trasladar sus preocupaciones, puedan eh, transformar eso en plataforma de lucha de sus reivindicaciones, hay un gran problema de sentido de pertenencia a lo colectivo. Si yo trabajo en mi casa todo el tiempo, si mi contacto con otro par es a través de mi computadora, es muy difícil eh, seguir, concatenar mis problemas con los de esa otra persona para después salir a buscar una instancia de lucha colectiva. Y ahí es donde hay problemas graves. Igual no todo el mundo va a trabajar remoto, eso es claro, pero hay hoy una situación bastante compleja en ese sentido de que rotan también a los trabajadores remotos. Entonces, no es que se aísle una persona, sino que terminamos todos en una situación muy particular, donde no sabemos quién es quién, donde aparte hay mucho trabajo deslocalizado, remoto. O sea, yo trabajo con alguien que no trabaja ni siquiera en el mismo país donde yo trabajo, donde yo tengo mi computadora, y eso realmente es un problema grave para las organizaciones sindicales. Ni hablemos para la instrumentación de medidas de lucha, pero sí para la organización, para la identificación y para la unificación de planteos desde el punto de vista reivindicativo, que serían los más simples, porque capaz mi problema no es igual al problema que tiene Julio en otro lado. Capaz yo tengo un problema de conectividad y Julio tiene otro problema que está contento porque está en la casa, porque no tiene que tomarse 3 ómnibus para ir a trabajar. Entonces, ahí hay todo un debate muy fuerte que debemos de dar como clase organizada. Eh, yo creo que no estamos atendiendo ese problema como algo que se va a agudizar y, y me remito a lo que planteaba anteriormente respecto a que también, y esto capaz que es un poco polémico lo que voy a decir, pero también las organizaciones sindicales son espacios de poder y nadie quiere perder poder. Entonces, eh, defender a los que ya tengo organizado es mucho más fácil que buscar más gente para organizar, para defender mejor a todos los que voy a organizar a través de un trabajo arduo y complejo. Y me expone como dirigente sindical, me expone a... Yo recuerdo algunas discusiones que se daban y era, no, discusiones internas de los sindicatos, no busquemos más problemas porque con los que tenemos ya nos da. El tema es que un día nos vamos a quedar sin nada, porque el mundo del trabajo cambia a una velocidad tan grande
que las organizaciones sindicales clásicas van a quedar restringidas a un puñado de empleados públicos, ¿ah? Que tienen un vínculo directo con el Estado. En Argentina ya está eso, está bastante cuestionado con las medidas y con los despidos de una cantidad importante de trabajadores del Estado. Pero si nosotros como organización sindical no empezamos a pensar realmente que acá hay que tomar medidas del punto de vista de la construcción de la organización atrevidas, ¿ah? Y que son desafiantes también para el poder interno, es extremadamente complejo. En muchos lugares hay, si uno busca, dice, esta central sindical es una decisión de aquella otra, de aquella otra, de aquella otra, y uno se pregunta, ¿y por qué es eso? Y el que perdió las elecciones armó otra central para él, porque ahí gana. Y eso nosotros lo tenemos que analizar como un problema real que tienen las organizaciones de clase, ¿ah? Y también trabajar y buscar procesos unitarios implica perder poder, porque hay que ceder. Y lamentablemente casi nadie quiere ceder. Entonces, yo creo que capaz que para la próxima reunión que tengamos, tendríamos que pensar un poco en eso, ¿no? En cuánto estamos dispuestos a ceder para lograr algo mucho más colectivo y que se transforme realmente en una herramienta de transformación de algo. Porque cuando somos pocos, en realidad no transformamos nada, ¿eh? Lo que hacemos es quedarnos en un espacio con un espacio de confort, donde lo que terminamos defendiendo es el status quo. Capaz que mis palabras son un poco polémicas, pero creo que tenemos que discutir de esta forma estos temas. Gracias, Julio. Leo, ahí hay te preguntan el nombre del documental que mencionaste. Creo que es Salvados, ¿no? Sí, es Salvados, de Cadena 3 de España, y hay una, creo que se llama La Clase Media. Yo si lo encuentro, lo paso en la clase que viene por acá, el Bueno, link para que lo puedan ver. nos lo pasás y lo entregamos a los participantes. Acá hay Luis Mario González, dice acá en México, Luis es del SME, Sindicato Mexicano de Electricistas, eh, con los grandes proyectos de construcción, el Tren Maya, aeropuertos, hospitales, etcétera, llegan trabajadores de distintos orígenes étnicos y culturales, de organización sindical y también contratan gente de cada localidad donde se llevan a cabo esos proyectos que nunca han tenido un trabajo formal. Se han dedicado al campo y no saben de la lucha sindical organizada. Por último, el gobierno actual y sobre todo el anterior de Andrés Manuel López Obrador declararon el fin del neoliberalismo. Entonces, eso ha permeado entre gran parte de la población y la organización se complica. Saludos, camaradas. Sueli Scuti, de Brasil, de la CTV, nos dice, Leonardo, usted viene acompañando la organización sindical de los trabajadores de la industria de los juegos electrónicos, los games de los Estados Unidos de América. Consulta, ¿no? Yo leo noticias sobre la alta tasa de organización y sindicalización, pero no acompaño día a día esa experiencia. ¿Usted tiene noticias al respecto? ¿Existe alguna particularidad? Y bueno, mientras pensás respuestas a esos comentarios, Leonardo, y no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, levantar la mano, escribir en el chat, a mí me gustaría, sobre todo por esa última provocación que hiciste, del tema de las organizaciones sindicales y los espacios de poder, que me parece un tema muy interesante, Leonardo, no solo por apetencias personales, creo que a veces
son disputas por proyectos políticos. Yo incluso podría pensar la división de la CTA en la Argentina tuvo que ver con proyectos políticos diferenciados. La salida de la CTA de la CGT a comienzos de los años 90 también hubo razones políticas, o sea, distintas lecturas políticas, qué es lo que había que hacer. Entonces, en base a eso, yo quería preguntarte, vos pusiste dos citas al comienzo que me parecen muy pertinentes, una de Marx y otra de Jones. Y bueno, son dos citas que dicen cosas distintas. La de Marx, estamos hablando de un Marx que muere en 1883 y que bueno, es una cita clásica de un Marx que habría que ver cuánta influencia tiene Marx hoy en la organización de los sindicatos y te lo pregunto, ¿cuánto ves vos que en los sindicatos tiene peso Marx, su concepción teórica, sus aportes? Y por otro lado, Jones dice otras cosas. Jones hace una crítica o una referencia a que la izquierda, y uno puede pensar en la izquierda que se referencia en Marx, que la izquierda organiza, analiza, piensa a los pobres, a los marginados, a otros sectores de trabajadores, pensando en los informales. Entonces, me gustaría que puedas trabajar un poquito más. Claro, son frases dichas en tiempos distintos. Marx está hablando en un momento donde la clase obrera se está constituyendo como tal. Jones ahora opina en un tiempo de fragmentación de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, me gustaría que profundizaras un poquito en ese sentido, porque claro, la realidad lleva a esta situación de trabajadores, como dice la OIT, informales. Yo uso la expresión trabajo irregular derivado de la impunidad empresaria, porque esos altos índices de informalidad, eso es impunidad empresaria, o lo que nos dice recién el compañero del ESME, de esos nuevos trabajadores o trabajadoras que nunca han trabajado, que vienen del trabajo en el campo, que vienen de una identidad indígena originaria, que nunca fueron trabajadores asalariados y por lo tanto, bueno, con esto de que se terminó el neoliberalismo, bueno, las nuevas condiciones, la nueva modalidad de trabajo es esta irregularidad. Entonces, bueno, si podés profundizar en esos aspectos, adelante. Bien, Y Julio. insto a los compañeros y compañeras presentes que quien quiera hablar ponga la manito en el chat o escriba en el chat alguna pregunta, algún comentario. Adelante, Leo. Bien, sobre lo de los juegos electrónicos que consulta la compañera Brasil, no, yo no vengo siguiendo ese tema, pero prometo estudiarlo. Pasa que el movimiento sindical norteamericano es complejo, entonces hay que ver en realidad cuál es la acción colectiva que hay atrás de eso, ¿no? Que yo prometo buscar información sobre eso, no me gusta opinar sobre cosas que no sé porque es como decimos en el Uruguay, payar un poco, ¿no? A ver, Julio plantea dos cosas que a mí me gusta incorporar ahí en el debate. Es verdad que a veces hay divisiones o decisiones de organizaciones sindicales y se crea otra por proyectos políticos. Eso es cierto. Yo igual me afilio a que son más los otros. Entiendo la situación de Argentina, también en Brasil hubo particularidades y hay realmente una, una, una
digamos, los proyectos políticos pesan mucho en algunas definiciones que toman las centrales. ¿Será por formación o porque acá en el Uruguay entendemos que los proyectos políticos que defienden a la clase no necesariamente deberían de estar separados, sino que tendrían que debatirse en la interna de los trabajadores, porque si no después terminamos defendiendo proyectos políticos que pueden ser contradictorios y pertenecemos a la misma clase? Entonces ahí es donde me parece que el debate tiene mucho que ver también por quién dirige ese proyecto político. En el sentido no solo del concepto más tradicional de vanguardia ideológico, sino de quién va primero en la marcha. ¿Ah? Y que capaz que suene un poco grosero, capaz que no se ve tanto a nivel de centrales que hay proyectos políticos, pero sabemos dónde hay empresas, donde hay 20 sindicatos, por ejemplo en Chile. ¿Ah? Y ahí no hay una disputa de un proyecto político. ¿Ah? Capaz que a nivel de centrales sindicales sí tiene mucho más valor el proyecto político, pero ahí operan otros elementos que, que son variados y que evidentemente tienen que analizarse más en profundidad. Respecto a si hoy el marxismo tiene influencia en las organizaciones sindicales, yo creo que sí, pero poco. ¿Ah? Hay corrientes sindicales que tienen una impronta más tradicional, donde se debate teoría política o se avanza en determinadas concepciones teniendo en cuenta eh, planteos o en el mismo debate a veces se cita a Marx. Yo nunca me olvidé una vez que Julio dijo, ser marxista no es leer la tapa del Capital, ¿no? Pero entonces, a veces también uno escucha algunos discursos de reproducción de frases que poco tienen que ver con la realidad. Por eso creo también que esas dos frases que yo pongo expresan en parte dos partes de la historia totalmente distintas y que sí que es verdad que hoy capaz que hay poco marxismo en el movimiento sindical, ¿no? Nosotros estamos muy también contaminados por el sindicalismo europeo, que pone muchos recursos en América Latina, que lo ha hecho durante muchos años, que, que en el año 2008 tomó algunas decisiones interesantes, aunque desde mi punto de vista no compartidas, que fue conformar la CCI, la Confederación Sindical Internacional, como queriendo dar un mensaje de unidad de la clase trabajadora a nivel mundial, pero quedaban afuera todos los que se reivindicaban como marxistas. O sea, no era una clase tan, no era una unidad tan sin exclusiones como se planteaba. Con respecto a lo que dice Owen Jones, él busca mucho y es muy crítico del proceso que se dio, que llevó adelante Margaret Thatcher en Inglaterra. Recordemos que los sindicatos del norte de Inglaterra, los mineros, eran los más fuertes del mundo, se podría decir, tenían una organización sindical muy potente. Y Margaret Thatcher construyó, no solo que derrotó esa lucha de las organizaciones mineras, sino que buscó eh, que la gente perdiera ese sentido de pertenencia, que ser un trabajador fuera visto como una mala palabra. Hay un libro ahí, Job se llama, de Owen Jones, que está muy interesante, que demuestra la visión que se da en Inglaterra, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso que planteabas tú, Julio? Él lo que dice con esto es que hay una transversalidad de la clase social, ¿no? Que atraviesa las distintas luchas, de los distintos movimientos que se dan en la sociedad actual. Eh,
el- no se puede prescindir de la clase social en el análisis de los conflictos que se dan en forma cotidiana en el mundo actual. Y él lo que plantea es que no hay que si bien hay que atender otros problemas, vamos a plantear un tema que no que no sea tan polémico. Por ejemplo, la lucha por la vivienda, ¿no? La lucha por la vivienda tiene un contenido muy fuerte de clase, ¿ah? Pero si nosotros, si él lo que dice es no circunscribamos la lucha solo de la vivienda sin entender que ahí lo que hay son trabajadores sin vivienda, ¿ah? Que empecemos a analizar cómo transversalizamos toda la problemática estructural que tiene la sociedad y lo vinculamos directamente a la clase social a la cual pertenecemos. Entonces, porque también hay una estrategia de diversificar la lucha y nosotros tenemos muchos problemas, principalmente la izquierda, para crear una plataforma común en una acción cotidiana de lucha reivindicativa. Yo recuerdo de participar de actividades donde la pelea era si la plataforma tenía 50 puntos, 150, y no tenemos posibilidades reales de entender o de buscar 3 o 4 puntos de acuerdo, y en eso el capital nos lleva una ventaja enorme en la capacidad que tiene de síntesis de sus objetivos. Nosotros tenemos muchas dificultades para concretar algunos puntos de contacto para llevar adelante instancias de organización y lucha, y esas son debilidades que tenemos como, ¿no? Como las posibilidades de organizarnos. Y a veces la izquierda deja de atender esas problemáticas y otra y cada vez parece que todo el mundo está en el centro, entonces se corre cada vez más al centro y la derecha se corre cada vez más a la derecha y al final terminamos todos arrinconados del mismo lado y después tenemos una cantidad importante de sectores de la población que no se siente representada por nada y no cree en la política. Y capaz que eso forma parte de otra discusión. Los otros días me hacían una entrevista de una radio argentina y me preguntaban sobre el descreimiento de la política y por qué la gente se alejaba. Capaz me estoy yendo un poco de tema, pero me parece que es interesante. Increíblemente, las elecciones estas que pasaron en Uruguay, el 88% de los electores votaron a partidos políticos tradicionales. Partidos políticos tradicionales. Es verdad que la sociedad uruguaya está definida como una sociedad partidocrática y partidocéntrica, pero entonces, ¿por qué traigo como ejemplo esto? Como hay fenómenos como los de Argentina, ¿no? Donde outsiders de la política plantean o realizan discursos radicales, salen electos presidentes. En el país de al lado, con otras características, resulta que el 88% del electorado vota partidos tradicionales, porque el Frente Amplio, la izquierda uruguaya, ya es un partido tradicional en el Uruguay. Entonces, me parece que hacer un análisis general de lo que pasa en América Latina es un poco arriesgado. Creo que hay distintas particularidades, hay distintas características que tienen mucho que ver con las características de nuestros pueblos. ¿Ah? Imposible plantear recetas para la diversidad de nuestro continente. Perdonen que me fui un poco del tema, No, pero quería... para nada, y te estás anticipando algunos temas que vienen planteados. Vos recién hablaste de, refiriéndote a la cita de John sobre el tema de la transversalidad, los distintos temas. Acá Esther Kandel, que es una compañera jubilada que ha trabajado mucho el tema de género, la explotación sobre las mujeres, la discriminación. Incluye, dice, sobre el tema de las mujeres, en general no se aborda la relación clase-género, se confunde género con mujeres.
Y bueno, sería interesante, Leo, algún comentario sobre el tema. Enrique Lorza dice, no siempre, acá termina con una pregunta, ¿no? No siempre la fragmentación sindical es analizada a la par de la dinámica permanente de reconversión del capitalismo y la estrategia de buscar la homogeneización para avanzar en el desarrollo del capital con la menor interferencia. ¿Cómo lo pensás? Y Ana Belén dice, ¿cómo se entraman y cuestionan algunos rubros que quizás tengan repercusiones ambientales? Por ejemplo, la megaminería, con la organización sindical dentro de ellas. Entiendo que las repercusiones en la salud es un tema a abordar y tratar. Lourdes dice, es importante que las organizaciones sindicales tradicionales, como aquellas vinculadas a proyectos políticos, podrían tener un impacto positivo en la mejora de las condiciones laborales, siempre y cuando mantengan su compromiso con la defensa de los derechos laborales y no se desvíen hacia agendas que pueden restarle efectividad. Bueno, son temas diversos, así que como quieras, respuesta global, particular, te escuchamos reflexiones al respecto. Bien, primero muchas gracias a todas y todos por participar. Sería muy bueno que hablen. La próxima nos vamos a liberar un poco y hablamos y capaz que nos permite. Algunas puntualizaciones. El tema de clase y género es así, es muy complejo. Yo no soy especialista en género, pero sí sé eh, de otras particularidades que se dan y como que se plantea que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y yo soy de los que creo que tiene mucho que ver. Y en realidad, capaz que presentar como que el movimiento feminista no toma este tema en general, yo creo que no, porque hay algunos sectores importantes del feminismo que hablan de la transversabilidad con el tema de clase y hacen un análisis de clase de los problemas de género y creo que ahí hay de todo, hay distintas organizaciones y que bueno, que la posmodernidad también a veces como que separa cosas y trata de evitar que se discuta en profundidad esa temática. Igual, si les parece o si les interesa, podemos ver para la última clase una compañera del movimiento sindical uruguayo que trabaja eso y que en unos minutos yo le pido que se conecte y que nos dé algunos pantallazos de cómo se trabaja ese tema porque me parece interesante atenderlo. La fragmentación evidentemente que es funcional al desarrollo del capital. Es así. Yo comparto con que eso operan sobre eso y lamentablemente operan con recursos financieros muchas veces y ese problema que tenemos no podemos mirar para el costado. ¿Ah? Es real. Eh, Gran parte de la fragmentación sindical en América Central se dio porque había recursos en disputa, recursos económicos en disputa. Y ahí eh, rápidamente reorientan, por eso lo que planteaba Julio hoy es interesante, ¿no? Es verdad que hay proyectos políticos diferentes, también a través de recursos económicos se redefinieron proyectos políticos en organizaciones sindicales. Y eso es un tema que habría que analizarlo más en profundidad. Respecto al tema de las organizaciones sindicales y la megaminería, o digamos, para llamarlo en más general, y nuestras dificultades en relacionamiento con el medio ambiente, y tenemos grandes problemas con el extractivismo, ahora, también es real que ahí tenemos contradicciones muy fuertes.
porque se han dado muchos ejemplos de emprendimientos mineros, por ejemplo, por citar algunos, que atentan contra el medio ambiente y contra la Tierra, nuestro planeta, que se van a localizar en un determinado espacio donde la informalidad, la irregularidad, donde no existe el empleo, donde el salario prácticamente no está presente y donde las organizaciones sindicales que puedan existir o no reclaman trabajo. Y es una contradicción que el capital no la tiene, pero que nosotros sí, que tenemos que ver cómo profundizar esa discusión. Y se ha dado en varios países donde hay confrontación entre organizaciones sindicales y organizaciones ambientales, cuando en realidad deberíamos tener una, una línea común de acción, porque si matamos el medio ambiente vamos a tener un problema mucho más grave y trascendente que el trabajo. Y lo último, con el último comentario que hacía la compañera. Yo creo que las organizaciones sindicales meramente economicistas o reivindicativas aportan poca cosa en la transformación de la sociedad. Lo reivindicativo tiene que estar a lo programático. ¿Ah? Eh, una organización de clase sin perspectiva política no tiene mucha razón de ser, porque ahí estaríamos contradiciendo lo que decía Marx, ¿no? O sea, eh, existen muchas organizaciones sindicales meramente reivindicativas y que plantean que la política tiene que estar por fuera, como que la reivindicación salarial no fuera una reivindicación política. ¿Ah? Acá hace poco el gobierno acusaba a los trabajadores docentes de hacer un paro político. Sí, claro que era político, porque luchar por la educación es política. Luchar por el presupuesto universitario es política. Luchar por el salario es política. Entonces, el, el- el- el tratar de quitarle el contenido político a la acción colectiva está en parte atado a lo que decía Enrique hoy, a la fragmentación y a transformarlo en una herramienta funcional a los intereses del gran capital. Algunos comentarios, en el próximo encuentro profundizaremos otros temas. Y bueno, yo les agradezco mucho la atención. Muy bien, Leonardo. Realmente interesante tu presentación, los comentarios que han traído las compañeras, los compañeros. Les cuento, si yo no me equivoco, y si me falta algún país me avisan, han estado compañeras y compañeros de México, de Paraguay, de Venezuela, de República Dominicana, de Nicaragua y por supuesto de Uruguay y de Argentina. O sea, 7 países presentes en nuestro debate. Si me comí alguno, por favor indíquenmelo, pónganlo en el chat. Y yo quiero comentar esto va a continuar. Leonardo ha tomado varios temas para la segunda y el tercer encuentro. Me parece muy pertinente incorporar en el cierre una intervención sobre la cuestión de género y clase. Me parece muy, muy pertinente, muy adecuado. Y un último comentario sobre esta reflexión de reivindicaciones democráticas, salariales, económicas y políticas. Y volver a Marx, que es la primera cita que puso Leonardo en su presentación. Bueno, el sindicalismo es preexistente a las reflexiones teóricas de Marx. Y Marx organiza, es el principal impulsor de la Asociación Internacional de Trabajadores en 1864 y contiene en su interior las distintas corrientes ideológicas, políticas vigentes
en su momento, entre otras cuestiones, además de los seguidores de la concepción teórica de Marx, estaban los anarquistas, los socialistas proudhonianos, lasallanos y de otra naturaleza, digamos que el amplio espectro del sindicalismo, de la organización obrera, estaba contenido en la Asociación Internacional. Y la Asociación Internacional se termina entre 1874 y 1876, dando lugar a la formación de partidos obreros nacionales. O sea que esto de sindicatos, teoría política, partidos políticos, organizaciones sindicales es un tema que está desde el origen. Es más, por ejemplo, el Partido Laborista, que hoy existe en Gran Bretaña, surge a partir de los propios sindicatos. Son los sindicatos que deciden no participar en política y por lo tanto construyen un partido político que financian para que la disputa electoral se haga desde un partido concreto. Bueno, el tema sindicatos y política es un tema más que interesante que le vamos a pedir a Leo que lo aborde en los próximos encuentros. No sé si tengo más comentarios acá. Gracias, Leonardo, excelente, muy bueno. Sí, y obviamente esto está grabado. La grabación la vamos a subir al sitio del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, al sitio de la FICIP, y lo vamos a ofrecer a las otras organizaciones que co-auspician y co-organizan esta actividad. Y por supuesto a los compañeros que se inscribieron, en tanto y en cuanto tengamos los mails, trataremos de enviárselos. Por lo tanto, queda esto como insumo para el debate. Y comprometido, Leonardo, el documental que comentaste, Salvados, enviarlo y lo vamos a incluir en el paquete de material para el seminario. Estamos en hora, así que si querés agregar algo más, Leonardo, este es el momento. Si no, nos estaríamos despidiendo hasta el próximo martes a la misma hora con el mismo enlace. Por lo tanto, cuiden el enlace. Hubo varios compañeros, compañeras que me lo pidieron en particular porque no lo veían, pero hemos tenido una participación de 38 compañeras, compañeros. Evidentemente es un tema interesante, bien presentado por la complejidad que el tema tiene, así que vamos a motivar a los aquí presentes para repetir presencia en el segundo encuentro e invitar a otros para que avancen y se incorporen. Aquí Miguel dice, favor tocar más adelante sobre los métodos y o estrategias para el aumento de porciento de sindicalización, especialmente para la nueva generación de trabajadores, en su mayoría jóvenes. Y de paso contesto, creo que Marita había preguntado si se mantiene la sindicalización en Argentina. Yo diría que sí, pero con un problema para el caso argentino, que ese mantenimiento de la sindicalización, bueno, tiene muchos problemas políticos. Algo de lo que Leonardo planteó, una contradicción es el consenso entre trabajadores y trabajadores que generan propuestas políticas que son claramente contrarias a las reivindicaciones. Solo a modo de ejemplo, una parte importante de jubiladas y jubilados vota por la ultraderecha en la Argentina, y la noticia que hemos recibido ayer, hoy, de la eliminación de la gratuidad de los medicamentos, por hablar de una de las reivindicaciones principales
de jubiladas y jubilados en la Argentina. Bueno, esas contradicciones de la sindicalización y de la política vamos a continuar profundizándola en los próximos encuentros. Así que siendo ya la hora que nos habíamos comprometido, agradecemos muy especialmente a Leonardo Batalla por su intervención, y aquí leo la última de José Luis Ronconi, desde el sur patagónico, que dice: lamento haber ingresado tarde, muy buena iniciativa, muy buena intervención, gracias. Creo que es un lindo saludo para extenderlo a todos. Así que muchas gracias por estar. Los esperamos puntualmente el próximo martes a las 9 de la mañana, hora de Argentina. Chao. Hasta Gracias. luego. Saludos.